Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Dos temas verdaderamente apasionantes. El primero tiene que ver con el mundo de la droga, de los estupefacientes. Un documental película que apoya a Caracol que se llama Ilegal.co. Su director Alexandro Angulo va a estar con nosotros a continuación. Y el segundo está a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte del Joe Arroyo. Y Mauricio Silva, un investigador, periodista, escritor, se dedicó a investigar quién mató al Joe. Ese es un libro, ¿Quién mató al Joe? Es muy grato estar de nuevo con ustedes con un tema que cobra demasiada vigencia en las vísperas precisamente de la Cumbre de las Américas en la ciudad de Cartagena, Colombia. Se va a discutir por primera vez si se debe repensar la lucha contra las drogas, si se debe despenalizar, como lo han propuesto muchos premios Nobel de Economía y también importantes estadistas del mundo. Y nada más oportuno que hablar hoy con Alexandro Angulo, que es el director de una nueva película documental, o documental película, como ustedes lo quieran llamar, de 70 minutos, Ilegal.co. Alexandro, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo Bien, estás? ¿por qué esta película? ¿No ha habido ya demasiado material fílmico, escrito, radiodifundido acerca del mundo de las drogas? Pues, por un lado sí, pero por otro lado, mira, toda esta película nace de una entrevista de Milton Friedman que me encontré. Y leyendo la entrevista me di cuenta que si uno trataba de explicar el problema de la guerra de las drogas desde un punto de vista económico, de pronto era una aproximación nueva. Y ahí nace el cuento de Ilegal.co. Porque hasta ahora realmente la aproximación y la lectura que se ha hecho y que ha justificado ante el mundo, pues la lucha contra las drogas se ha hecho desde el punto de vista moral, fundamentalmente. Moral y político, pero y a veces de la salud, pero ni siquiera. Y el problema de la discusión moral es que es muy fácil estancarse y quedar ahí, porque realmente yo no sabría ni siquiera cómo meterme en una discusión de esas. En cambio, desde el punto de vista económico, digamos que uno logra entender cómo funciona el negocio, pero también por qué la guerra se vuelve una guerra empantanada. ¿Y por qué se ha vuelto empantanada la guerra? La guerra se vuelve empantanada, dicen los economistas, porque las presiones de compra son tales sobre la droga que no importa qué tan exitosos sean nuestros policías en Colombia o los soldados o en el país que sea, lo que pasa es que el cultivo se irá siempre desplazando hasta a cualquier sitio. Si es el caso, hasta la luna, si es necesario, con tal de suplir una demanda, porque es un negocio muy bueno. Es una multinacional Claro. auténtica, ¿no? Claro. Una multinacional criminal Claro. que mueve al año, según estadísticas de Naciones Unidas, 700.000 millones de dólares, de los cuales un altísimo porcentaje, por supuesto, se queda en los países consumidores, que son los ricos. Claro, se quedan, y que son los que también manejan, digamos, la última fase del negocio de las drogas, que es el más rentable, que es el La negocio comercialización. detal, la comercialización final. Al ¿no? detal, además, Claro, ¿no? ¿no? Claro, porque realmente si uno se ponía a ver la cadena de criminalidad que esto conlleva, los muertos en esta guerra contra las drogas que lleva más de 20 años, los ponemos los países productores. Claro. Mira, el poder del negocio es tal, el tamaño es tan grande, que tiene un poder de corrupción infinito. Entonces ese poder de corrupción le llega a la sociedad civil directamente, ¿no? Primero que todo, pero también le llega a la justicia, le llega a los políticos, le llega a la policía, le llega a todo el mundo. Y contrarrestar ese poder de corrupción es muy, muy difícil. Digamos que es casi imposible, no se ha logrado. Y nosotros, los países productores, pues sí terminamos poniendo el pedazo fuerte de la guerra, que es enorme, que es devastador, que uno podría decir que Colombia en los últimos 30 años ha cambiado por el cuento de las drogas, ha cambiado socialmente, ha cambiado económicamente, ha cambiado en todo. Estamos metidos en una guerra en parte por eso, ¿no? Claro, porque el 12.5, 3% del Producto Interno Bruto es lo que puede mover el negocio de la droga en Colombia, con todo lo que eso significa para la irrigación de la economía y el desarrollo y todas sus secuelas negativas. ¿Qué pretende la película? Ilegal.co, generar conciencia, sacudir. Mira, la película pretende esto, que se discuta el tema, que dejemos de ver el tema con un filtro moral, digamos, y que lo empecemos a ver como un problema también de salud
y un problema económico y empecemos a buscar qué otras soluciones hay. O sea, llevamos 40 años de guerra y yo creo que la guerra se debe acabar no solo en Colombia, sino en todos los países que están involucrados en el cuento de las drogas. Entonces vale la pena por lo menos dar la discusión. Yo no sé decirte cómo se pueda manejar la legalización, porque parece que es un tema muy complejo, obviamente. Y tiene que ser de carácter mundial, universal, no sirve que únicamente Colombia la despenalice. Claro, tiene que ser de carácter mundial. Ahora, obvio. ¿dónde se filmó esta película? Esta película se filmó en parte en Colombia y en parte en Estados Unidos. En Estados Unidos tuvimos dos grandes entrevistados, Chomsky y Needleman, ¿no? Que son, digamos, piezas fundamentales desde el punto de vista de allá, pero también un punto de vista universal sobre lo que está pasando con las drogas. Y de verdad lo que queremos mostrar es que el problema no es un problema de Estados Unidos y Colombia y hay una relación ahí de compradores y vendedores, sino que es un problema mundial. Pero es un documental, una película que tiene un eje central como en 3 capítulos fundamentales, con muchos testimonios, análisis. Son el eje central, digamos, la columna vertebral es la economía del negocio. Y en la economía del negocio tratamos de explicar de una manera muy sencilla, de verdad, para que todo el mundo lo entienda, cómo funciona, por ejemplo, la oferta y la demanda. Y tratamos de explicar también qué pasaría, poniendo un ejemplo hipotético, qué pasaría si uno prohíbe, por el motivo que sea, las papas, el cultivo de la papa. En el momento que uno prohíba el cultivo de la papa, el cultivador se vuelve un narcocultivador y el comercializador se vuelve un mafioso que comercializa papas. Porque sí es cierto que en el momento que se prohíba habrá una gente que diga yo ya no vuelvo a consumir papa, pero mucha otra va a decir no, yo sigo consumiendo papa. Y el precio de la papa además se dispararía, lo que haría que el negocio se vuelva un negocio fantástico. Porque es que no hay nada mejor para un negociante que negociar un bien que tiene un precio y que tiene una demanda, y que tiene una demanda fuerte. Además, una adicción, y que la gente hará lo que sea por conseguir la droga. Claro, claro. Pero detrás de todo esto no arrastra un gravísimo problema, en el mejor sentido de la palabra, de salud pública. Yo lo que creo es que uno puede comparar la mayoría de las drogas al consumo del alcohol. Y en el consumo del alcohol, que uno consuma trago todas las semanas no quiere decir que uno esté alcoholizado. Y seguramente uno lo maneja y el Estado encuentra unas maneras para manejarlo también a nivel de comunicación, a nivel policivo y a nivel educativo y preventivo. Educativo, preventivo y médico, ¿no? Y que sí hay un porcentaje muy bajito de gente, como en el caso del alcohol, que son alcohólicos. Y en el caso de los drogadictos, hay unos drogadictos que podríamos llamar drogadictos profesionales. Y pues nada que hacer, son enfermos. Nada que hacer, sí. Ahora, presentan ejemplos de qué ha pasado en otras sociedades, como Holanda, por ejemplo, otros países donde hay una legislación mucho más liberal y otro enfoque. Sí, lo que pasa es que, digamos, el mejor ejemplo es la legalización del alcohol en los años 30 en Estados Unidos. Con las drogas, Holanda para mí no es un buen ejemplo porque es un ejemplo solo de consumo, pero no de distribución. No involucra toda la cadena. No involucra toda la cadena. Entonces realmente lo que pasa con Holanda es que se vuelve como una discoteca donde todos quieren ir a fumar y a meter. Como algunas ciudades abortistas, ¿no? Claro, que reciben exacto, y reciben. Pero pues, eso no es solucionar el problema del aborto, eso no es tratar el problema del aborto, eso es sencillamente encontrar como una vía de escape, que en este caso es Holanda, y entonces se vuelve una cosa anecdótica, donde tú dices, no, yo voy a ir allá y pruebo y fumo eso. Es una bobada. Alexandro, es un documental ameno, picado, entretenido, que tú sales con una idea, digamos, hombre, yo no sabía todo esto, yo no tenía conciencia de lo que significa el mundo de las drogas. Yo creo que es un documental entretenido, creo que es un documental donde explica muy bien, de verdad, ese tema tan complejo de la economía, que puede ser aburrido para los que no sabemos de eso, y entonces lo hicimos divertido y ameno, ¿no? Y genera esto, genera unas discusiones que yo creo que son importantes tenerlas a la salida del cine o a la salida del programa o en la casa, después de haberlo visto. O después de haberlo visto, exacto. Tiene buen sonido, tiene buena calidad de producción. Sí, eso se filmó. Que de eso han adolecido algunas películas colombianas, ¿no? No, esto es todo un equipo de gente que viene de trabajar en cine y viene de trabajar en publicidad, entonces pues digamos las gráficas son unas gráficas muy divertidas
y se ve muy bien y está ¿Cuándo la vamos a poder disfrutar en las salas de cine Colombia? El 13 de abril lo estrenamos en Colombia, ¿no? En salas de cine. Y después de un periodo largo de cine, esperamos que le vaya bien y que lo vea mucha gente, terminará saliendo tarde o temprano en televisión, en Caracol precisamente. En el canal Caracol, que es uno de los que está apoyando esta iniciativa. Claro, ¿no? claro, es uno de los coproductores del documental. ¿Quiénes más están detrás de todo este aparataje? Mira, detrás de esto está el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, que es un fondo que apoya este tipo de proyectos y que funciona muy, muy bien. O sea, funciona muy bien, te lo digo, no por este proyecto en particular, sino la manera como ha apoyado el cine en Colombia. Es increíble lo que ha pasado con el cine en Colombia en los últimos 10 años después de que apareció la ley de cine, ¿no? Que maneja este fondo. Y está Caracol y está Laberinto Producciones, que es la productora donde yo trabajo, que normalmente hace documentales, pero también hace cosas de televisión, series como Los Caballeros las prefieren brutas ¿no? Ahora, realmente esta es una producción que puede dejar algún dinero, se llegará a pagar esta producción que se grabó en Colombia y parte también en Estados Unidos, que tiene tanta documentación y tanto fundamento detrás. Sí, en general, digamos que es un proceso menos comercial que otro tipo de producciones, pero sí funciona y logra venderse bien en televisión por fuera, en otros países, y es un tema que llama mucho la atención, es un tema que a la gente le parece pues, interesante. Ahora, ¿en qué está trabajando en este momento? Porque es otro proyecto, usted se mete en una, va terminando y arranca para el otro, ¿no? Pues en este momento precisamente estamos haciendo otro documental, un documental sobre Pablo Escobar. Sobre Pablo Escobar, Sí, otro documental distinto, otro documental más, sí, que eso es lo difícil. Tener otro enfoque o otra verdad. La gran preocupación desde el principio cuando me pidieron que dirigiera ese documental fue esa, es cómo hacemos sobre un personaje que se ha dicho tanto para contar algo nuevo. Y lo que creo que vale la pena contar en este momento es cómo cambió Colombia, cómo Pablo Escobar y sus secuaces y sus socios cambiaron el país y cómo el país de los 80s era otro país. O sea, si usted se acuerda, era un país más pequeño, más ingenuo. Quizás más feliz. Yo no sé, no creo, no sé. A mí me da la impresión que el país ha crecido para bien en muchas cosas. O sea, que el país ha aprendido de la guerra y que, por ejemplo, yo siento que las instituciones son más fuertes ahorita. Y que a diferencia que uno puede pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pues realmente no. Uno siente que ahora hay unas instituciones tan fuertes que un Pablo Escobar hoy en día no cabría, por ejemplo, me parece. Pero estamos metidos en esa investigación y estamos metidos en ese proyecto. Todavía hay que ver qué sale. Alexandro, muchas gracias, muy amable, muy interesante, y ahora los invito a una pequeña pausa, invitándolos muy especialmente a que se queden con nosotros y el escritor y periodista Mauricio Silva para hablar de quién mató al Joe Arroyo. ¿Quién mató al Joe Arroyo? Este libro acaba de presentarse en la ciudad de Bogotá. Son 120 páginas que se leen fácil, ameno. Es la crónica de la vida, de los capítulos más apasionantes, más increíbles, al mismo tiempo, del Joe Arroyo, que se apresta a celebrarse en Colombia precisamente ahora en julio, el primer aniversario de su muerte. Su autor es Mauricio Silva, escritor, periodista de varios medios, impresos también de televisión, un hombre que por esas cosas de la vida, él dice, porque le tocó, se dedicó a investigar a fondo, desde el año 2003, la vida del Joe Arroyo. Él es autor también de otro libro que se llama El Centurión de la Noche, publicado en el año 2008. Pero Mauricio, con el Joe, se ganó igualmente un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2003, que fue portada de la revista Rolling Stone, y era precisamente un perfil a fondo del Joe Arroyo. ¿Por qué dice Mauricio que el Joe ha sido el más importante rockero que ha tenido Colombia?
Porque nuestros rockeros, y con todo el respeto que me merecen, llevan unas vidas muy, muy bellas. No son como los rockeros de los años 70 que eran llenos de caídas y recaídas. No, digamos, nuestros rockeros son buenos padres y su música corresponde, digamos, a eso. En cambio, la vida del Joe, su música, su obra, me parece que hace el paquete completo del gran rockstar nacional, lleno de imágenes nocturnas. Él es el centurión de la noche, él fue el centurión de la noche en vida, él fue un vampiro, vivió siempre de noche, dormía de día, y en su obra y en su música y en sus letras está dibujado el mapa de una vida trágica, convulsionada y con un swing maravilloso. Desde luego, un hombre lleno de mujeres, porque las tuvo las que quiso, claro. ¿no? ¿Qué músico no? Y muchos hijos. Sí, muchos hijos. ¿Y se sabe cuántos? Sí, Joe Arroyo, de su primer matrimonio él se casa con Adela Martelo en 1973, tiene 2 hijas, Tania Arroyo y Adelita Arroyo. Tania muere en 2001 en situaciones trágicas. Y de ahí queda Adelita. Después, con Mariluz Alonso, tiene 2 hijas que son Eicol y Nayalibe. Y después, en unas sucursales, tiene a otros hijos de los que, digamos, han aparecido, porque parece que son muchos más. Están Joana. Sobre todo cuando saben que hay fortuna de por medio. Sí, que hay derechos, que están en litigio. Exacto. Están Joana, Livia y un muchacho que se llama Dinkle. ¿Cómo un periodista cultural como usted, un hombre culto, que le gusta la ópera, que le gusta el rock, que le gusta la música sensible, que es periodista cultural, que además hace crítica de gastronomía, porque le apasiona la cocina, que también por hobby hace periodismo deportivo, hace la biografía del Joe Arroyo? Por descarte, como dicen en fútbol, por sustracción de materia, me tocó a mí, porque yo estaba en un sabático en Santa Marta y con mucha dificultad me paré de la hamaca a buscar qué había en Google del Joe Arroyo, y encuentro que sale un párrafo año 2003 en que dice: el Joe Arroyo nació en Barranquilla, es músico colombiano. Yo, Barranquilla, él no es cartagenero. Empiezo yo a llamar a amigos periodistas, ¿qué hay del Joe? Y no había absolutamente nada. El más grande músico del sonido tropical colombiano tenía un párrafo en Google. Increíble. Ya había pasado además el gran boom del Joe Arroyo, no había nada. Y en ese momento decide, voy a escribir. Y yo dije, voy a escribir, y coincide además con la llegada de los Rolling Stone a Colombia, y la editora Marta Lucía Barrantia me pide el favor de que habláramos de qué rockeros debía haber en la portada. Yo le dije, el rockero más grande que tiene el país se llama Joe Arroyo. Y bueno, y convenza a los argentinos de que había que echar a un músico tropical en la revista del rock mundial. Y ahí lo logramos. Con eso gané un premio Simón Bolívar, porque pues logré hacer el perfil más profundo hasta el momento que se hizo del Joe, y de ahí en adelante me llegan editoriales que quieren que yo haga la biografía, y me gasto 4 años más. Ya venía con un año pues de investigación, así que un total de 5 para una investigación a fondo de la vida del Joe. Habló con él y con la familia. Claro, muchas veces. Claro que a mí me tocó desechar al Joe Arroyo, porque el Joe tenía 2 problemas. 1, por su toxicomanía, tenía pésima memoria, y 2, era embustero. Cambiaba las versiones del mismo Cambiaba tema. las versiones terriblemente de él mismo, de su propia vida. Y usted lo pillaba, porque decía, pero era muy fácil, un día se contradecía. En 3 sesiones seguidas le hice la misma pregunta y las respuestas eran totalmente contrarias. Así que yo desecho en un momento a Joe Arroyo como fuente de sí mismo, y me voy a hablar con por lo menos 120 personas más en diferentes ciudades del país: Cali, Medellín, donde vivió con Fruco y sus tesos, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla. Hice un trabajo pues serio hasta donde creo. Riguroso, además, cierto, veraz. Sí, totalmente, sí. Bueno, Mauricio, destaquemos algunos aspectos, algunas caras de ese Joe, drogadicto desde muy jovencito, 34 años metiendo bazuco. Sí, eso es una de las revelaciones que trae este libro, porque quien me da el dato exacto del momento en que el Joe empieza a fumar bazuco es Wilson Saoco, su compañero en Fruco y sus tesos, y me dice: en 1977 nosotros conocimos ese humo peligroso en Lima, en Perú.
Y desde 1977 hasta 2011 hay 34 años. Consumió hasta el final. Consumió hasta el final. Y marihuana, y también cocaína, y crack, la piedra. La piedra se le llama en las ollas colombianas a eso que fumaba el Joe, que es como un bazuco más estilizado, entiendo yo. Porque además llegué hasta uno de los dealers que lo acompañó en la compra y en el consumo, y me explicó exactamente qué era lo que se fumaban, y eso es una cosa terrible. Pues, por supuesto. Pero el caso es que, según me cuentan sus esposas, y sobre todo Mariluz Alonso, con quien estuvo 20 años, ella me dice, el Joe nunca realmente pudo parar ese vicio. Cuando nacieron las hijas, paró algunos meses, pero siempre Era un recayó. adicto, un adicto. Era un adicto. Incluso en el libro también logramos el testimonio de un taxista que en mayo de 2011 lo lleva a una olla y el Joe deja un radiecito. A 2 meses de su muerte, además. A 2 meses de su muerte. A ver, este libro, ¿Quién mató al Joe?, con el sello de Random House Mondadori, ¿qué narra, qué cuenta, en qué se diferencia del Centurión de la Noche? El Centurión de la Noche es el libro biográfico del Joe Arroyo, y en este doy cuenta de los últimos años del Joe, exactamente desde 2008, que es donde termina el Centurión de la Noche, y que coincide con los maltratos hacia el Joe, las mentiras, una serie de abusos, explotaciones, y hago los perfiles de las personas que, según todos los testimonios, son los que provocan la pésima vida que llevó el Joe antes de morir. Aquí hay revelaciones sobre explotación, encierros, maltratos, pero sobre todo explotación, sin duda. Explotación, maltratos, encierros, aislamiento de Fruco, de Juanes, de muchos músicos, hasta de sus hijos, por parte de Jacqueline Ramón, la última esposa. Sí, en realidad todo apunta allá y todos los testimonios me indican eso. Fruco me dice que desde 2001, que es cuando aterriza la última esposa del Joe, Jacqueline Ramón, a su vida en Barranquilla. Él la conocía desde antes en Miami, pero ya cuando se le mete en el rancho, digamos así, desde ese momento Fruco no puede hablar con él. Chelito de Castro, que fue hermano del alma incondicional, no le pasaban al teléfono, los aislaron. Checo Acosta, y de ahí una infinidad de músicos y de amigos íntimos que jamás volvieron a saber. Que querían darle una mano, hablar con él. Claro, y que además rogaban para que pararan a un Joe que lo veían irse en sus propias manos. Y se nos fue. La conclusión de toda esta historia es que el Joe está muerto a los 55 años. Una muerte que lo tengo clarísimo si hubiese podido evitar. Si hubiera podido evitar, a ver, Sí. pero aparte de Jacqueline Ramón, el manager de Luis Ojeda, ¿jugó algún papel? Un papel definitivo. Saco yo la conclusión de que Jacqueline Ramón utiliza a Luis Ojeda y encuentra en él la figura perfecta para hacer todos los movimientos. Se convierte en el manager final. Luis Ojeda, en principio, él era el animador de la banda de La Verdad y termina siendo el manager. Y claro que juega un papel determinante porque, por ejemplo, él es el que firma los contratos cuando el Joe estaba intubado en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos, y ellos les estaban firmando contratos para que siguiera. Y pedían anticipos y cosas. Pedían anticipos, que era lo más grave. E incluso en la última visita a la clínica, de la que nunca más salió el Joe, ahí hay firmas de contratos. Y uno de los músicos de la banda, el corista Niver, me cuenta que él vio la agenda y había 40 conciertos firmados. El penalista Abelardo del Espriella es el que está asistiendo y protegiendo, defendiendo a los hijos del Joe Arroyo, precisamente de Luis Ojeda y de Jacqueline Ramón, sí, que se quedaron con sus derechos y hicieron todas las triquiñuelas, según se relata en este libro, sí, para dejar el resto de la familia por fuera. Claro. ¿Eso en qué va? Eso tiene en este momento hay denuncias penales. Jacqueline Ramón y Luis Ojeda tienen en este momento una denuncia penal por homicidio preterintencional. Y el tema es que, algo que también revela este libro, en 2001, cuando Jacqueline Ramón aterriza en la vida del Joe en Barranquilla, lo primero que hace es constituir una firma que se llama Joe Son Music, en la cual el principal era el Joe Arroyo, y su hermana y ella aparecían como las suplentes.
pero hay una cláusula en que dice, en caso del fallecimiento del principal, las suplentes Una cosa quedan completamente dueñas de todo. meditada, Perfectamente meditada, digamos, no se necesita mucha lupa evidente. para entender para dónde iba el asunto. Muy bien, Mauricio Silva también tiene una fundación muy bonita, esto hay que leerlo. ¿Quién mató al Joe? Ahí hay muchas claves y muchas respuestas pues, a preguntas que todos nos hacemos. Fuego en la mente, ¿qué es Fuego en la mente? Fuego en mi mente es uno de los álbumes más bonitos del Joe del año 89, donde están sus grandes éxitos, y yo cogí ese nombre en el momento en que muere el Joe para crear una fundación cuyo objetivo no es otro que recoger fondos, comprar orquestas completas y entregárselas a las escuelas del estrato 1, a los niños que no tienen ningún recurso ni ninguna manera de que jamás puedan, y que tengan talento musical. Hay escuelitas que tienen proyectos musicales y que no tienen instrumentos. Hemos podido ya entregar varias orquestas. Vamos a seguir. En este momento hay una universidad que se quiere subir porque la idea es terminar con una orquesta con los más talentosos y hacer... y que haya muchos desarrollos. Esa es la idea. Primero, todos sabemos que nuestro país y nuestros barrios humildes están llenos de peligros, pobreza, drogadicción, prostitución, asesinato, crimen. Y nuestra propuesta es cambiar las armas y que mejor empuñen un instrumento que salve vidas. ¡Qué maravilla! Temas, facetas interesantes, una fundación que también vale la pena. Fuego en mi mente. Mauricio, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Muy bien, recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.